Esto es Simple Dot Podcast. Monografías de la historia del rock, desde los años 60 hasta el siglo XXI. Conducido por Marissa Simpson y Juan Pleite. Hoy vamos a meternos de lleno en la historia de Kansas. Una banda que para muchísima gente es básicamente Dust in the Wind y ya. Sí, como que se quedan solo con esa canción. Exacto. Pero la historia real es mucho más interesante. Tenemos bastante material. Artículos de blogs, la discografía, la historia oficial y una entrevista súper reveladora con Phil Ehart, el baterista original, el que ha estado ahí desde el día 1. Justo. Y la misión aquí es entender la gran paradoja de Kansas. O sea, ¿cómo es que un grupo de Topeka, del corazón de Estados Unidos, se convierte en un monstruo del rock progresivo? Un género que era casi exclusivamente británico en esa época. Exacto. Y terminan vendiendo más de 30 millones de discos. Y más importante, cómo esas tensiones creativas y hasta espirituales que los llevaron a la cima casi los destruyen. Fíjate que la clave para entenderlos está ahí, desde el mero principio. El elemento que los hizo sonar diferentes a todo lo demás en Estados Unidos fue el violín. El de Robbie Steinhardt. Claro. Y no era un adorno, ¿eh? No era como otras bandas que lo metían para una baladita y ya. No, para nada. En Kansas, el violín era un arma. Era la pieza que les daba ese toque sinfónico y les permitía pues competir con los gigantes como Yes o Genesis. Tenías una base muy sólida, muy de rock americano. Sí, una base de puro músculo con Phil Ehart en la batería y Rich Williams en la guitarra. Pero encima de eso, el violín y los teclados de Steve Walsh construían pues catedrales de sonido. Y eso hacía que las composiciones tan complejas de Kerry Livgren y del mismo Walsh fueran accesibles y poderosísimas. Ese sonido es justo lo que los define en su época dorada, ¿no? Pienso en esos dos álbumes que son historia del rock. Leftover Chart del 76. Y Point of No Return del 77. Con esos discos explotaron. Pasaron de ser una banda de culto a llenar estadios por todo el mundo. Norteamérica, Europa, Japón, en todos lados. Y de ahí, claro, salen las dos canciones que definieron su carrera para siempre. La primera, obvio, Carry On Wayward Son. Uf, un himno absoluto. Que a día de hoy sigue en el top 5 de las más tocadas en la radio de rock clásico. Un pilar del rock de estadio, sin duda. Y la segunda, por supuesto, Dust in the Wind. Con sus más de 3 millones de tocadas en la radio. Pero lo increíble, lo que es fascinante, es que estas dos canciones tan icónicas... que son polos opuestos. Totalmente. Nacieron casi por accidente. No fue algo planeado para nada. A ver, eso me interesa. ¿Cómo que por accidente? ¿Cómo surgen estos clásicos? Bueno, Dust in the Wind nunca fue pensada para ser una canción de Kansas. ¿En serio? Para nada. Kerry Livgren, que era el compositor principal, la escribió como un ejercicio. ¿Un ejercicio? Sí, estaba aprendiendo a tocar guitarra con la técnica de fingerpicking, ya sabes, con los dedos, que le da un sonido mucho más íntimo, delicado. Ajá. Y la tenía ahí guardada, como una melodía personal. Fue su esposa quien la escuchó y le dijo, oye, esto es precioso, tienes que ponerle letra, órale. La inspiración para la letra le vino de un libro de poesía de nativos norteamericanos. Leyó la frase, porque todos somos polvo en el viento. ¡Wow! Y la llevó al estudio casi con pena, pensando que le iban a rechazar por ser tan acústica, tan diferente. Y bueno, se convirtió en su mayor éxito mundial. Increíble. Una canción que casi no ve la luz se vuelve su firma. Y la gente se queda con eso. Pero en ese mismo álbum, en Point of No Return, hay una canción sobre Albert Einstein. Portrait He Knew. Y otra sobre Howard Hughes. O sea, la ambición que tenían era enorme. Exacto. Closet Chronicles, que es una alegoría sobre la vida del magnate. Te habla de una banda que no solo quería rockear, quería contar historias complejas. Pero ahí mismo, en la cima, empiezan los problemas. Ahí está la ironía. Durante la grabación de ese disco, Steve Walsh, el cantante, se fue de la banda. ¿Se fue? Sí, brevemente. Él mismo reconoció después que se estaba portando como una primadona, que la fama se le subió a la cabeza. Ya andaba pensando en su carrera solista. Híjole. Volvió para terminar el álbum, pero esa fue la primera grieta visible. Y aquí es donde la historia da un giro.
Después de estar en la cima, las cosas se empiezan a complicar. Y me imagino que no era solo la tensión interna. Claro. Sus vidas personales estaban cambiando. Matrimonios, hijos, ya no eran los mismos chavos en una camioneta. Y a eso súmale la presión de la disquera que seguro después de Dust in the Wind les decía Queremos 10 más de estas, por favor. totalmente. Y para entender esa presión hay que ver qué pasaba en la música a finales de los 70. El punk había explotado. Claro, la rebelión contra todo lo progresivo. Exacto. Los punks veían esas canciones largas, los solos virtuosos, como algo pretencioso, elitista. Y para sobrevivir, muchas de estas grandes bandas tuvieron que adaptarse. Ahí es donde nace el AOR, ¿no? El rock orientado a adultos. De ahí nace. Se movieron a un sonido más directo, más comercial. ¿Y cómo definirías ese sonido AOR para quien no lo ubica tan bien? Pues es muy reconocible. Piensa en teclados más pulidos, más presentes, guitarras con menos distorsión, pero con solos súper melódicos. Y coros gigantescos. Coros de estadio, himnos hechos para la radio del coche. Se perdía la suite de 10 minutos para ganar el hit de 4. El supergrupo Asia es el ejemplo perfecto de eso. Y Kansas intentó seguir ese camino. Phil Lehar lo describe de una forma brutal en la entrevista. Dice que la situación interna era como un tren dirigiéndose a toda velocidad hacia un muro de ladrillos. Es una imagen fuertísima. Y menciona la dicotomía creativa entre Livgren y Walsh. Dice que ya era insostenible. Es que si escuchas los discos de esa época como Monolith o Audio Visions, oyes la fractura. Es como escuchar a dos bandas en un mismo álbum. Sí, se siente esa tensión. Livgren seguía con sus temas filosóficos, espirituales, y Walsh tiraba más al hard rock, a canciones más directas, más viscerales. El resto de la banda, pues, en medio. Y sobre esa tensión creativa estalla la bomba ideológica. Ajá. A principios de los 80, Kerry Livgren se convierte al cristianismo y su fe empieza a dominar sus letras por completo. Y eso mezclado con otros problemas y las ambiciones solistas. El cóctel perfecto para el desastre. Y en 1981, Steve Walsh dice, ya estuvo, y se va. Y eso nos lleva a un capítulo muy particular y a veces olvidado de Kansas, la era de John Elefante. Con nuevo cantante y tecladista. Exacto. Graban 2 discos, Vinyl Confessions y Drastic Measures, y el cambio fue radical. Se fueron de lleno al hard rock y al AOR ochentero. Pero lo más notorio fueron las letras. Sí, ya no eran sutilmente espirituales, eran abiertamente cristianas. Esto les consiguió un nuevo público en el mercado del rock cristiano. Pero perdieron a muchos fans de toda la vida. Claro, y la ironía es que, buscando ser más comerciales, perdieron su identidad y tampoco lograron el éxito masivo que esperaban. Para el 83, la banda estaba desintegrada, parecía el fin. Pero, ¿y esto es lo que hace a Kansas tan resiliente? La historia no acaba ahí. Para nada. En 1986 se reforman. Contra todo pronóstico. Steve Walsh regresa. Y no solo eso, reclutan un guitarrista legendario, Steve Morse, de los Dixie Dregs, un virtuoso. Lanzan el álbum Power y con el empuje de MTV tiene bastante éxito. Parecía que habían vuelto por la puerta grande. Y aquí viene una de esas anécdotas que son trágicas y un poco cómicas, y que definen la crueldad de la industria en los 80s. A ver. En 1988, se meten al estudio con el productor Bob Ezrin. El de The Wall de Pink Floyd, palabras mayores. Exacto. Graban un disco conceptual increíble, In the Spirit of Things. La propia banda lo considera una de sus obras maestras, pero la disquera les retiró todo el apoyo. No puede ser. ¿Pero por qué? Mal timing, mala suerte. Fue una tormenta perfecta. Phil Lehar cuenta la historia y es devastadora. Dice que llegó un día a las oficinas de la disquera en Los Ángeles y vio en la entrada un cartel gigantesco. ¿Qué decía? Bienvenida, Tiffany. Tiffany, la cantante pop adolescente. La misma que cantaba I Think We're Alone Now. En ese momento, Lehar supo que su álbum conceptual, oscuro, sobre una inundación en Kansas, estaba condenado. Híjole, qué imagen tan demoledora. La disquera había puesto toda su maquinaria de marketing en la nueva sensación pop. Su disco simplemente lo enterraron. Cero promoción, cero videos, nada. ¡Qué brutal! Imagina poner tu alma en un disco con el productor de The Wall y que tu competencia sea una estrella de centro comercial.
Es el fin de una era. Steve Morse, frustradísimo, se fue de la banda poco después. A pesar de golpes así, siguen adelante. Y para mí, el momento que define esa capacidad de supervivencia es el álbum del 2000, Somewhere to Elsewhere. Uf, sí. Lograron lo imposible, reunir a los 6 miembros originales para grabar un disco nuevo, después de casi 20 años. Y aquí está el detalle clave de ese álbum, el que lo dice todo sobre ellos. ¿Cuál? Kerry Livgren escribió todas las canciones. Todas. Todas. Y eso es muy significativo. Después de décadas de conflictos, de separaciones, de luchas de egos, la banda, al juntarse de nuevo, reconoció que la visión de Livgren era la verdadera esencia. Era el alma de Kansas. Fue como decir, a pesar de todo, para sonar como Kansas de verdad, necesitamos volver a la fuente. Y hoy, increíblemente, Kansas sigue en la carretera. La banda la lidera un nuevo vocalista, Ronnie Platt, que lo hace increíble. Pero los dos pilares, Los que nunca se han ido. Phil E. Hart en la batería y Rich Williams en la guitarra, son el corazón que sigue latiendo. Y lo admirable es que no son solo una banda de nostalgia, ¿eh? No viven de tocar Carry On Wayward Son una y otra vez. Para nada. Sus álbumes recientes como The Absence of Presence, de 2020, han sido aclamados. Siguen haciendo rock progresivo de altísima calidad. Demostrando que siguen siendo relevantes. Claro, y mientras su música sigue viva en la cultura popular, en series como Supernatural, donde Carry On es casi un personaje más. En Los Simpson, en películas como Old School, Anchorman, ya son parte del tejido cultural. Totalmente. Entonces, si juntamos todas las piezas, ¿qué nos dice la historia de Kansas? Para mí, es la crónica de una dualidad. Sí, un conflicto constante. La lucha entre la ambición artística y la necesidad del éxito comercial, entre la visión de un individuo y la dinámica, a veces destructiva, de un grupo. Exacto. Y eso nos lleva a esa reflexión final que mencionaba Phil A. Hart. Él describió cómo componían en su mejor momento. Lo llamó un filtro brutal. Un filtro brutal. Sí. Una idea, ya fuera de Livgren o de Walsh, llegaba al ensayo y era, completamente desarmada, analizada y reconstruida por todos. Todos metían mano. Cada miembro aportaba, quitaba, cambiaba algo. Y esa fricción, ese método tan intenso, fue lo que creó sus mayores éxitos. Canciones como Carry On Wayward Son son el resultado de ese filtro. Pero es una espada de doble filo, ¿no? Porque ese mismo proceso que creaba los diamantes también generaba un desgaste tremendo. Claro. La presión, las discusiones, tener que defender cada nota, eso fue lo que al final quemó y alejó a sus dos compositores principales. Lo que les dio el éxito, al final, también los rompió. Ahí está la gran pregunta que nos deja su historia. Te hace pensar, ¿el genio creativo es un acto individual? ¿La visión de una sola persona? ¿O es el resultado de un conflicto colectivo, de un choque de ideas? Y a largo plazo, ¿qué modelo es más sostenible para un grupo? La trayectoria de Kansas parece darte argumentos para las dos respuestas. El genio de Livgren fue la chispa, sin duda. Pero fue el filtro brutal del grupo lo que convirtió esa chispa en un incendio. El problema es que ese mismo fuego, pues, terminó por consumir a sus creadores. Es una paradoja sin una respuesta fácil. Gracias por escucharnos. Nos oímos en la siguiente transmisión. Y no lo olviden, recomiéndenos. Somos Simple Bot Podcast. Esto fue Simplebot Podcast. Monografías de la historia del rock, desde los años 60 hasta el siglo XXI. Conducido por Marisa Simpson y Juan Pleite. Gracias.